Esa soy. ¿Has vivido la depresión? ¿Sabe qué es? ¿Qué se siente? ¿Cómo describes la experiencia? Mira, yo creo que el tema de depresión o cualquier condición de salud mental es algo que en verdad asusta mucho a la gente, hablar de ello, dejarse, bueno, tú lo sabes porque cuando coqueteamos con la idea de hacer este podcast, me dio mucho miedo, me daba miedo exponerme y no necesariamente por lo que he vivido, sino por lo que iba a decir la gente, ya que nosotros vivimos en una sociedad que a pesar de que han pasado tantas noticias en los últimos 3 años sobre temas de salud mental, seguimos como teniéndole miedo a ese tema, seguimos rechazándolo, no queremos aceptarlo. Entonces, el tener como que exponerse con una condición como esta o para confirmar que se ha pasado por una condición como esta, da miedo, pero igual siento que pasar por el proceso me, me permite ayudar a otras personas a que puedan entender cómo se siente, cómo es el proceso, para que también familiares o personas que tienen familiares lidiando con esta situación también puedan entender que de verdad no es algo muy cómodo, pero es algo que se puede echar para adelante. Si Katherine dijera, mira, yo recuerdo el primer sentimiento que experimenté fue, ¿qué, qué diría Katherine? ¿Qué fue lo primero que sentí que me dijo, sabes qué? Algo no anda bien. Cuando yo pienso en retrospectiva, yo creo que hace mucho tiempo que yo estaba lidiando con el tema de depresión. Yo, aunque esto explotó para principios del 2022, para mí, aún así, pienso atrás y digo, mira, hace mucho que yo me sentía muy triste. Yo estaba, aunque estuviera en un ambiente de gozo, de fiestas, internamente yo me sentía muy triste. ¿Qué pasa? De pronto, y no es que está mal, yo empecé a llenar esos espacios de tristeza con cosas, trabajo, parejas, amistades, relaciones, salidas, y momentáneamente ponían esa tristeza en pausa, ese dolor en pausa, pero me vi en la situación de que pasé por eh, temas que terminaron de explotar todo eso que estaba ahí guardado, toda esa tristeza, toda esa ansiedad, toda esa desesperanza que de pronto yo trataba de negarme a mí misma. Un Y detonante. bueno, creo que lo que me llevó al tema de lidiar con la depresión fueron situaciones familiares. Justamente en el entorno que nosotros crecemos, marca mucho la personalidad que vamos a tener, cómo vamos a enfrentar las situaciones. Y tuve muchos temas de situaciones familiares que me lastimaron, que me hicieron aprender estilos de vida que quizá no eran tan sanos. Y esos estilos de vida yo los repliqué a mis relaciones. Los repliqué en vínculos con amigos, los repliqué en vínculos con parejas. Y cuando esas parejas o esas personas eh, faltaron o sucedieron inconvenientes con ellos, pues quedó expuesto todo eso que ya yo tenía debajo y fue como una ola gigante. Papá y mamá. Mira, yo vengo de una familia donde me crió un padrastro. No llevo contacto con mi padre biológico, aunque sí lo conozco. Entonces, mi mamá, que fue como esa primera figura que me cuida, que se hace responsable de mí, sí tiene la necesidad, obviamente, de, como soy madre soltera en ese momento, hacer una buena hija, darme una buena educación. Y con todo el amor, sé que toda la preocupación, quizás desde su ignorancia en el momento, no tomó las mejores decisiones. ¿Te Y sentiste incomprendida en algún momento? sí, claro, una persona que tiene depresión, y bueno, creo que pasa por cualquier tipo de situación emocional, llega un momento que se siente incomprendida. Y al día de hoy entiendo que en verdad los demás no tienen por qué entenderlo siempre. La gente crea conclusiones sobre cómo tratarte en una situación así. ¿Crees que te han puesto en algún momento una etiqueta donde tú dices, no me ven como Katherine con una condición?
de salud mental, sino que soy yo la condición en sí misma de la salud mental. Sí, totalmente, totalmente. Creo que es la falta, justamente la falta de educación, lo que hace que la gente ponga etiqueta a las personas que tienen algún tema de salud mental. Porque las personas creen, los familiares quizá por querer cuidarte, te sobreprotegen. Te acuerdan siempre ante cualquier situación que tú tienes una condición y de alguna manera te hacen sentir que tú no eres funcional para tomar una decisión, para poder decidir el curso de acción de tu vida o incluso que tú no puedes reaccionar con tristeza, con ira, con cualquier emoción a cualquier situación que te expones. Igual pasa con los amigos, quizá porque también tratan de cuidarte, porque te aprecian, no porque sean malas personas. De pronto dicen, mira, tú sabes, Catherine tiene una situación, vamos a ver cómo lo manejamos. Y es bonito que la gente se preocupe por eso, pero recuerdo que leí un artículo que de hecho hicieron los testigos de Jehová, me lo facilitaron para leerlo, y el artículo se llamaba ¿Cómo ayudar a una persona con depresión? Y de verdad que yo motivo a todo el mundo que lo lean, porque la gente con depresión no quiere que tú hagas cosas por ellos, prefiere saber que cuenta contigo, pero pedirte, mira, necesito esto, no que de pronto lo traten como diríamos un discapacitado que no puede tomar una decisión. ¿Has sentido que en algún momento laboralmente esto te afecta? Para el año pasado, que fue para mí la cherry del pastel, como digo yo, sí sentí que laboralmente fue frustrante porque se requiere mucho, por lo menos hablo desde nuestra sociedad porque es la que conozco, se requiere mucho respaldo con el tema de las citas, la asistencia a las consultas, que de pronto los empleadores no son tan flexibles con este tipo de temas, como cuando es que tú tienes algún problema del corazón, algún problema de diabetes. Los temas emocionales se suelen ver como dramas, lamentablemente, y muchos empleadores lo ven así, no ven la necesidad. Y por supuesto, o sea, vuelvo y digo, quizás propio de la falta de educación y de conocimiento al respecto. Mira, que estamos esperando un momento donde realmente hay más información. Una condición de salud mental es, o sea, un trastorno del estado de la no es cualquier cosa. Estamos diciendo que si ciertamente yo puedo ser funcional, también voy a tener momentos donde no lo voy a hacer y que no me hace discapacitado. Si tú pudieras, desde tu experiencia, cambiar algo en la sociedad, incluyendo las etiquetas sociales, laboralmente, cómo nos afectan, ¿qué cambiarías? Mira, yo creo que cambiaría el tema de inicialmente la educación. A nosotros nos pasa mucho en nuestra cultura que tú tienes un pariente que, no sé, tiene diabetes y tú dices, perdón, tú tienes un conocido que tiene diabetes y por eso ya tú te sientes con el derecho de que a todo el mundo tú le vas a recomendar un remedio que le funcionó a tu tío con diabetes. Pero no necesariamente ese remedio que le funcionó a tu tío le funcionará a otra persona, aunque sea diabetes. Hay diferentes tipos, hay diferentes condiciones. En el caso de la depresión no es diferente. Hay personas que tienen depresión por un desbalance químico sin haber pasado por ninguna situación emocional. En mi caso, tuve factores del entorno emocionales que me llevaron al desbalance químico. Entonces, creo que sería importante el hecho de que las personas que de pronto están expuestas a un paciente que tiene o una persona que tiene cualquier tipo de condición de salud mental, traten de educarse de la manera correcta. No asuman que porque conocieron a alguien con esa situación, ya saben cómo proceder. Que no saquen conclusiones. Estar desde este lado de la moneda o desde esta cara de la moneda más bien, duele mucho cuando la gente saca conclusiones en vez de preguntarte cómo te sientes, qué necesitas. Son cosas que cambiaría. O sea, es más fácil y hasta más agradable para una persona que tiene depresión que tú le preguntes a que tú asumas que necesita que le hagas la comida. De pronto mejor dile, ¿quieres que te ayude con la comida? Ya eso es diferente si te dice que En el sí. momento más difícil que tú dices, mira, ese momento
yo escuché eso, ya sea que tenía que hacer algo o decir algo o exponerte a algo, justo en ese momento por el que estaba pasando. Yo creo que para mí el momento más difícil fue cuando yo sentí que yo no quería vivir. Literalmente lo expuse en palabras, se lo dije a mis doctores. Me vi en un proceso de internamiento un tiempo por esta situación, porque fue muy seria. Y de verdad, o sea, sentir que tú no le ves sentido a tu existencia, que por qué vivir, por qué respirar, son cosas muy difíciles. Y cuando tú has pasado por esto y de pronto tú te encuentras en un entorno que te hace sentir etiquetada, te hace sentir juzgado, te hace sentir eh, insuficiente o no capaz por tú haber pasado por eso, es muchísimo más difícil aún. Y Dios, Yo siempre digo que para mí Dios ha sido mi mayor fortaleza, o sea, aparte de que afortunadamente he tenido muy buenos amigos y mi familia me ha apoyado, se ha integrado, ha tratado de educarse de la manera correcta para apoyarme. Dios es, como bien dice la Biblia, te da la paz que supera todo pensamiento. Yo al día de hoy digo que sigo sin entender por qué tuve que pasar por eso. No es como dice la gente, que ay, todo tiene algo bonito. Hay cosas que no tienen algo bonito, en verdad. Y creo que pasar por depresión no tiene nada bonito. Pero sí aferrarte a la fe y saber que los ojos de Dios ven más allá que lo que tú alcanzas a ver. Te fortalece, te da esperanza y te ayuda a vivir un día a la vez. piensas que definitivamente tanto los recursos que tenemos para trabajar esto, la espiritualidad tiene algo que ver con la restauración. Totalmente, estoy de acuerdo. Hay una palabra que me dijo una vez una de las doctoras que me decía, mira, veo en ti una capacidad de autorregeneración increíble. Y creo que esa fuerza venía de algo más grande que yo. Independientemente de todo lo que las personas a mi alrededor hicieron para ayudarme, creo que esa fuerza interna de creer que esto va a pasar, que tú no eres tu condición, que tú no eres la depresión. Esto es como tener fiebre, como tener un mal de estómago. eh, Te puede dar fuertísimo, pero se te pasa con la medicación adecuada. Entonces, creo que el tú saber que si se me va a pasar es algo que viene definitivamente de una fuerza espiritual. Quienes están pasando por esto en este momento, que no se atreven a hablar por todas esas cosas que tú estás diciendo, van a etiquetar, eh, creo que lo tengo controlado, si me tomo un trago se me va a pasar seguro, o lo lleno con algo más, sustancias, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que no se atreven a hablar porque sienten que no van a creer que yo estoy loco? Le diría que los entiendo, que muchas personas los entendemos, o sea, puedo saber lo que ese miedo de que sepan que has pasado por esto, por el mismo estigma social, pero no te fíes, o sea, no creas que con salir a distraerte al cine, puede que se te pase durante esa hora que dura la Como una película, anestesia. como una anestesia, pero no va a sanar el problema. Necesitas ayuda, necesitas una red de apoyo, necesitas profesionales adecuados, no cualquier profesional, profesional empático, necesitas de tu familia. A mí me pasó que yo oculté durante mucho tiempo esta situación a mi familia y cuando vinieron a enterarse fue porque la cosa fue, o sea, ya yo estaba interna en el hospital cuando ellos se enteraron. No hay que. Y creo que si probablemente tiempo atrás yo les hubiese dicho a ellos, a más amigos cercanos, hubiese sido más cercana a mis médicos de ese momento, quizás el escenario hubiese sido diferente. Entonces,